una persona muy disciplinada, que cree en la vida estructurada, en la vida llevada por la razón. Me levanto muy temprano a las 5:30 para pues ejercitarme, para orar, porque también creo en Dios. Y luego vengo a la universidad, en donde soy jefa de departamento. Tengo un grupo muy nutrido de estudiantes que se inician en la carrera de filosofía en la Universidad Central de Venezuela, jóvenes que es la primera vez que entran a una universidad, y el desafío que yo tengo por delante es no solamente enamorarlos de la disciplina, sino también enamorarlos del estudio, del rigor, de esa disciplina que verdaderamente conduce a una vida en libertad y una vida feliz. Esta soy yo. Mi nombre, para los que no me conocen, es Luz Marina Barreto y soy profesora titular de filosofía de la Universidad Central de Venezuela. En un mundo donde la lógica y la racionalidad parecen ser los amos de la situación, en tu opinión, ¿cuál es el papel del corazón? Las emociones en la construcción de nuestra moral personal pueden cooperar en lugar de chocar. Bueno, esta es una pregunta muy importante y efectivamente no existe filosofía moral o ética sin la consideración de lo que sería un sentido moral, una capacidad para sentir emociones morales como la vergüenza o la culpa. Y muchos filósofos morales contemporáneos consideran, dándole un lugar muy importante, el sentido y la emocionalidad moral. Pero al mismo tiempo, la filosofía moral orienta nuestra capacidad de ser moral a la razón y a la voluntad. Es decir, el corazón y nuestras emociones también tienen que estar orientadas y ordenadas a nuestra razón y a nuestra voluntad. Entonces, no, el corazón no debe estar separado de esa voluntad, sino ordenado a ella en el respeto a los demás, que es el sentido de una moral. En la era de la tecnología y la inteligencia artificial, ¿cuál es el nuevo desafío ético que enfrentamos hoy que las generaciones anteriores no estaban obligadas a pensar? Yo estoy en este momento escribiendo una conferencia sobre Hannah Arendt y este es precisamente el punto que me parece que ella crucialmente previó. Eh, Desde la antigüedad, la vida humana transcurría en el espacio público, en un lugar donde las personas discutían y conversaban sobre los problemas que les interesaban y constituían lo que en filosofía llamamos una voluntad política común. ¿Qué ha sucedido con las redes sociales y los medios digitales? Que ha habido una suerte de ampliación del ágora pública por razones puramente incluso matemáticas o de complejidad, de modo que hay muchos usuarios, muchas personas hablando en este espacio y eso produce fragmentación. Esa fragmentación hace que sea más difícil coordinar, como diría Habermas, una visión común del mundo, una visión unitaria. Entonces el desafío es poder, digamos, revivir el espacio público de encuentro real cara a cara para podernos encontrar con otros y podamos negociar, entre comillas, nuestra visión de la realidad y nuestra constitución de una voluntad política común para que nuestras instituciones políticas y públicas estén diseñadas conforme a lo que realmente queremos, sin dejarnos como confundir o distraer o dispersar por la miríada de voces que hay ahora en las redes sociales y en los espacios digitales. Como filósofa, ¿cuál es el principio o idea filosófica al que personalmente regresas como una guía para ti en tiempos de duda y dificultad? También otra pregunta importante. La filosofía es una disciplina de fundamentación. Como decía Ludwig Wittgenstein, la filosofía es análisis de conceptos básicos. Por lo tanto, nosotros reflexionamos sobre las visiones más básicas del mundo, cómo nosotros, en un sentido profundo, básico, fundamental, interpretamos nuestra realidad. Y allí no hay nada dicho, no hay nada escrito sobre piedra. Todas las teorías, todas las cosas que nosotros podemos deducir de la estructura del mundo descansan en la visión del hombre, de cómo él ve su realidad en un sentido muy básico y muy personal. Por lo tanto, aquello a lo cual yo siempre regreso es la idea de que uno puede siempre
encontrar un ángulo a un problema para resolverlo. Eso siempre ha sido mi guía a lo largo de la vida y desde que era, porque esto lo pensé siendo todavía niña. Es decir, es esto. No importa cuán difícil sea algo, si uno lo piensa bien y profundamente, encontrará siempre una solución. Y no importa si es un problema matemático, la traducción de una frase en latín, un problema vital cualquiera, un problema de filtración en un techo, el que sea. Uno siempre con ingenuidad, con ingenuity, como se dice en inglés, con inteligencia, uno puede siempre aplicar la razón y resolverlo. Y esa es la idea filosófica que es mi guía. Lo ha sido a lo largo de mi vida desde que prácticamente era una niña. Después de todos estos años de investigar el comportamiento humano, ¿qué te da esperanza en la próxima generación y el humano futuro? Bueno, las redes sociales y la gran digitalización de la información es un problema porque produce dispersión, pero al mismo tiempo eso ha creado un acervo de conocimiento, ha vuelto accesible a la humanidad, un enorme acervo de conocimiento que estaba pues oculto en bibliotecas o era solamente pues lo tenían repositorios muy restringidos o era simplemente la posesión de un científico o de un político o de un gran pensador. Y ahora eso está disponible para que todos los podamos ver y podamos enterarnos. Entonces, lo que uno puede aprender e investigar con las nuevas herramientas disponibles, incluyendo la inteligencia artificial, amplían muchísimo el ámbito pues, de lo que podemos saber y contribuye a solucionar los problemas. Entonces yo creo que si solventamos la cuestión de la fragmentación, el problema de la fragmentación de la opinión pública, el futuro pudiera ser muy hermoso, un futuro donde todo el mundo puede investigar lo que le preocupa y alcanzar y llegar a un conocimiento pues realmente profundo de cosas muy interesantes. Un ejemplo, que tuve un problema con este ojo y fui al hospital y me atendieron dos jóvenes estudiantes de posgrado en oftalmología y ellos estaban, mientras ellos me revisaban, yo les contaba lo que me había dicho la inteligencia artificial. Y entre los tres estuvimos discutiendo mi patología y viendo soluciones. El hecho de que yo como paciente haya podido intervenir con algo que a ellos les parece interesante y que los ayudó, me parece que es muy importante y es algo que habla bien de un futuro prometedor si lo sabemos pues manejar bien. Si le pidieran colgar solo una placa en la entrada de cada casa llevando una oración para recordar a la gente un asunto o algo, ¿qué estaría escrito en ella? Bueno, esta pregunta, yo cuando necesito una frase, yo siempre me estoy repitiendo cosas, oraciones, etcétera. Y cuando necesito una frase, no la tengo. Porque bueno, pienso que es muy difícil encontrar una frase que sea como decisiva de lo que uno hace. Pero en todo caso, poner un aviso que diga bienvenido, no como el de Platón, que Platón ponía en la academia, ponía una frase como restrictiva, el que no sepa lógica no puede entrar. No, uno puede poner simplemente bienvenido y estar consciente de que tener un encuentro grato con otras personas requiere una larga conversación, no una frase, no un tweet, no un post de X, sino una larga conversación para lograr acuerdo. Eso es lo que hemos olvidado y lo que hemos perdido. Y eso tenemos que volver a eso. ¿Cuáles son los límites o fallas de la racionalidad como un proyecto filosófico para comprender las complejidades del mundo y el hombre en el siglo XXI? Bueno, esto depende de cómo uno entiende racionalidad. Si racionalidad se entiende solamente como racionalidad técnica o instrumental, por supuesto que es muy limitada y la filosofía del siglo XX discurrió durante mucho tiempo sobre estas limitaciones. Pero la racionalidad en el sentido genuino, kantiano del término, es, como dice Kant, discursiva, es una facultad discursiva, es la que nos permite comunicarnos con otros sobre el mundo. Entonces, no se trata de que la racionalidad falle, sino es que hay que ampliar nuestra idea de racionalidad para que todos nosotros, con valor y esperanza y confiando en que lograremos un acuerdo, conversemos unos con otros,
pensando que lograremos pues encontrar eh, la razón y la verdad en todo lo que decimos y pensamos. Bueno, y estas son mis ideas sobre la filosofía, que son ideas sobre la verdad y sobre la razón, que como decía Epícteto, es lo que conduce a la felicidad humana, que en última instancia es nuestro derrotero y nuestro fin último, la felicidad humana.